We are here to stay. In the daylight, we saw walls. Algo está intentando salir desde dentro de Jerusalén. No es visible a simple vista. No aparece en titulares. Pero quienes han estado cerca de sus muros lo están sintiendo. Polvo cayendo de piedras que deberían permanecer intactas. Vibraciones casi imperceptibles en estructuras que han resistido siglos. Y una presión extraña, no desde afuera, desde adentro. Como si algo, al otro lado de lo que ha permanecido sellado durante generaciones, estuviera empujando. Eso es lo que lo hace diferente, porque no es un solo testimonio. Es el mismo patrón repitiéndose en distintos puntos, la misma sensación, el mismo tipo de fenómeno. Y cuando demasiadas personas describen lo mismo, la explicación deja de ser simple. En este estudio vas a descubrir qué está ocurriendo en Jerusalén, por qué tantos están notando este cambio y qué podría significar lo que está comenzando a manifestarse. Quédate hasta el final, porque cuando algo empieza a moverse en Jerusalén, casi nunca es casualidad. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete y comenta: Señor, danos discernimiento. Durante siglos, la puerta oriental del monte del templo en Jerusalén permaneció exactamente donde siempre estuvo, muda, sellada, impenetrable ante cualquier fuerza que el mundo pudiera lanzar contra ella. Los imperios que creyeron durar para siempre se levantaron y se desmoronaron frente a ella, uno tras otro, con toda la pompa y el horror que la historia acostumbra a generar. Los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, los cruzados, los otomanos, cada uno con su propia certeza de permanencia, cada uno reducido eventualmente a polvo y a notas al pie de página. Y la puerta seguía ahí. Las guerras que redibujaron el mapa del mundo pasaron de largo, dejando tras de sí ciudades destruidas, civilizaciones reorganizadas, nombres borrados del registro colectivo. Y la puerta seguía ahí, sin ceder, sin moverse, como si su función no fuera simplemente arquitectónica, sino simbólica, como si su persistencia en el silencio fuera en sí misma un mensaje que nadie había terminado de descifrar todavía. Generaciones enteras nacieron, crecieron, amaron, sufrieron y fueron olvidadas, mientras esa estructura de piedra seguía en pie con la misma quietud con la que había estado el primer día. Y ahora, después de todo ese tiempo, ese silencio ya no se siente exactamente igual. No es que haya desaparecido, es que ya no parece cómodo. Hay algo en él que presiona. Esta es la puerta de la que habló el profeta Ezequiel hace más de 2500 años, la que, según el texto bíblico, debía permanecer cerrada porque el Señor mismo había pasado a través de ella y que ningún hombre debía volver a abrir después de ese momento. La puerta vinculada a una promesa que, si se toman en serio las palabras del profeta, todavía no ha alcanzado su cumplimiento definitivo. Para quienes conocen esas páginas y las han leído con atención, cada uno de los detalles recientes tiene un peso que trasciende completamente la arquitectura y la geología. Pero, para entender verdaderamente por qué este momento importa de la manera en que importa, primero hay que entender por qué esta puerta es algo radicalmente distinto a la combinación de piedra y mortero que cualquier visitante casual puede ver con sus propios ojos. Consideremos lo que representó esta estructura a lo largo de la historia de Israel. Antes de que se construyera la puerta que vemos hoy, había otras versiones del mismo umbral, otras iteraciones de ese mismo punto de entrada orientado hacia el sol naciente. La orientación no era casual ni decorativa. Apuntaba hacia el este, hacia donde el sol comienza su recorrido cada mañana, en una elección que los constructores del santuario de Israel nunca hicieron por accidente. Era teológica, era intencional. Y es en ese contexto donde todo lo que está ocurriendo ahora empieza a tener una dimensión diferente, porque no estamos hablando simplemente de una puerta vieja que se está deteriorando o de un edificio que necesita reparación. Estamos hablando del lugar que, según al menos una tradición de miles de años de antigüedad, fue escogido específicamente para permanecer sellado hasta que algo que todavía no ha ocurrido ocurra finalmente. En 1969, un investigador llamado James Fleming estaba documentando la zona cuando experimentó algo que alteraría para siempre la manera en que los académicos piensan sobre esta estructura. Tras una lluvia particularmente intensa, el suelo bajo sus pies cedió de improviso,
abriéndose repentinamente para revelar lo que parecía ser una capa más profunda debajo de la estructura visible desde la superficie. No el suelo ordinario, no simplemente tierra húmeda que cede bajo el peso, sino la apariencia de un umbral diferente, enterrado, más antiguo, ubicado en el corazón de lo que la puerta visible está construida sobre. Un umbral dentro del umbral, una puerta oculta, enterrada bajo la puerta que todos creían conocer completamente. Desde ese momento, comenzó a tomar forma una teoría arqueológica que sigue generando debate en los círculos académicos hasta el día de hoy. Lo que vemos en la superficie podría no ser el original, sino una construcción posterior erigida directamente sobre algo anterior, una estructura más antigua que permanece enterrada bajo capas de historia acumulada a lo largo de los siglos. Para los arqueólogos, ese detalle es fascinante desde un punto de vista puramente técnico. Para otros, el detalle no es únicamente arqueológico, tiene un peso teológico que resulta difícil de separar del resto de la conversación, porque los textos antiguos describen momentos vinculados a este lugar que, según esas mismas fuentes, aún no han llegado a su conclusión. Y en los últimos tiempos, observaciones sutiles han comenzado a circular de una manera que no es fácil de desestimar completamente. No son dramáticas, ni vienen acompañadas de titulares impactantes. Son lo opuesto, pequeñas, persistentes, repetidas por personas que no se conocen entre sí y que no tienen razón aparente para estar coordinando sus relatos. Polvo descendiendo sin causa visible desde paredes que no deberían estar produciéndolo. Vibraciones en piedras que llevan siglos sin moverse. Una presión silenciosa, que algunos describen no como algo que llega desde el exterior del muro, sino como si algo bajo la superficie o al otro lado de lo sellado estuviera acomodándose en su lugar, preparándose para algo. Nada de esto ha sido confirmado de forma amplia ni verificado mediante investigación científica formal. Pero hay algo en la coherencia entre los testimonios, en la manera en que personas que no se conocen entre sí describen la misma sensación con palabras casi idénticas, independientemente del idioma en que hablen o del contexto cultural desde el que observen, que resulta difícil de simplemente ignorar como ruido aleatorio. Al mismo tiempo, las imágenes que llegan desde Jerusalén muestran una ciudad bajo una tensión que no tiene fácil resolución ni en el plano político ni en ningún otro. En un solo encuadre pueden verse monumentos sagrados de 3 religiones distintas, bajo un cielo que ya no se siente del todo tranquilo, sirenas que cortan el aire de la ciudad vieja, impactos lejanos que hacen vibrar ventanas en barrios que han existido durante generaciones, movimiento donde antes había quietud, donde la quietud era la textura esperada de cada día. Oficialmente, todo esto se explica dentro del contexto del conflicto regional en curso, y esa explicación no es falsa. Hay mucho en lo que está ocurriendo que tiene causas humanas perfectamente identificables y debatidas. Pero, para muchos observadores que llevan tiempo estudiando este lugar, y lo que se ha dicho sobre él durante milenios, la acumulación de eventos no parece simplemente política. Parece capas, como si debajo de lo visible, debajo de lo que los análisis geopolíticos pueden capturar con sus herramientas habituales, hubiera algo más que todavía no ha mostrado su forma completa al mundo. Luego están los patrones que la gente intenta descifrar y que resultan igualmente difíciles de categorizar con certeza. Reportes que han circulado describiendo interrupciones breves en sistemas distintos, apareciendo al mismo tiempo en lugares alejados entre sí, y desapareciendo tan rápido como llegaron, sin dejar una explicación verificable ni una huella técnica que los ingenieros puedan rastrear hacia una causa común. La idea de sincronización, incluso sin prueba sólida que la respalde, ha añadido algo al ambiente general de la conversación que resulta difícil de nombrar con precisión. La sensación de que algo inusual está siendo notado no por una sola persona en un solo lugar con una perspectiva particular, sino por muchos, en muchos lugares distintos, con contextos y formaciones completamente diferentes al mismo tiempo. No hay forma de saber con certeza si eso es significativo o simplemente la manera en que el pensamiento humano construye patrones a partir del ruido. Lo que sí se puede decir es que la conversación ha alcanzado una escala que hace cada vez más difícil descartarla sin más. Más cerca de la puerta, específicamente,
Los detalles que se discuten se vuelven aún más concretos y más difíciles de asignar a causas ordinarias. Grietas formándose en patrones que los observadores describen como no del todo aleatorios, que siguen líneas que no corresponden a los patrones de desgaste normal ni a las grietas que uno esperaría ver en estructuras de esa antigüedad y ese tipo de construcción. Señales detectadas bajo la superficie que algunos instrumentos han registrado como rítmicas, casi pulsantes, con una regularidad que no corresponde a ninguna fuente mecánica conocida a los alrededores. Sí, estas señales tienen una explicación natural y ordinaria que los investigadores todavía no han identificado, o si son algo distinto. Nadie lo ha determinado con certeza suficiente para cerrar la conversación. Y luego está el relato, que quizás más ampliamente se ha difundido en estos últimos meses. La aparición de humedad dentro de la piedra misma en condiciones de tiempo seco, en un periodo que algunos observadores creen que pudo haber coincidido con Tisha B'Av, el día del calendario judío asociado con el duelo colectivo, con el recuerdo de las pérdidas más profundas de la historia del pueblo de Israel. El detalle no ha sido verificado de manera independiente con la rigurosidad que una afirmación así requeriría para ser aceptada como evidencia de algo más. Pero, para quienes lo ven en el contexto del conjunto de todo lo que está ocurriendo, el simbolismo resulta imposible de ignorar completamente, independientemente de lo que uno piense sobre el significado último de ese simbolismo. Porque a lo largo de toda la historia documentada, momentos como estos, señales que no encajan del todo en las categorías ordinarias, sincronizaciones que desafían la explicación habitual por su sola acumulación, patrones que emergen en lugares cargados de significado histórico y teológico, no han sido interpretados simplemente como finales de algo, se han leído una y otra vez en diferentes culturas y épocas, como transiciones, como el inicio de algo que aún no ha tomado su forma definitiva, pero que ya está en movimiento, ya está desarrollándose debajo de la superficie de lo que resulta inmediatamente visible, y con todo lo que parece estar alineándose ahora, aunque sea solo en la percepción de quienes observan. La pregunta que resulta cada vez más difícil de desestimar es esta: ¿es todo esto simple coincidencia acumulada en el tiempo correcto o algo ha comenzado a moverse silenciosamente bajo la superficie de lo que el mundo llama normalidad? Y, mientras esas preguntas seguían resonando en los círculos de quienes prestan atención a este tipo de señales, una declaración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atrajo atención global que fue mucho más allá de los auditorios políticos habituales. En sus palabras, el premier subrayó que Israel hoy se encuentra más fuerte que en muchos periodos de su historia moderna, señalando décadas de resiliencia a través del conflicto, la presión internacional y la incertidumbre permanente, sostenido por alianzas estratégicas y por la resistencia nacional que él describió como algo enraizado en la identidad misma del pueblo. Era el tipo de declaración que los líderes políticos hacen regularmente en momentos de tensión, y hay mucho en ese discurso que se puede analizar en términos puramente políticos, pero fue una parte específica de su mensaje, lo que se propagó con una velocidad inusual y provocó un debate que fue mucho más allá de los círculos políticos o de los medios de comunicación convencionales. Según interpretaciones ampliamente compartidas en redes sociales y en comunidades religiosas de diferentes tradiciones, algunos escucharon en sus palabras una referencia velada, o quizás no tan velada según cómo se lea, a lo que en ciertas tradiciones del judaísmo se describiría como una era mesiánica, un periodo de cumplimiento de promesas antiguas que el pueblo judío ha esperado durante generaciones. Netanyahu también dejó en claro, según los mismos reportes, que tal momento no llegaría de manera súbita ni inmediata, que era algo que requería preparación, que era algo que estaba lejos todavía. Aún así, el impacto de ese lenguaje en quienes lo escucharon a través de ese filtro particular fue significativo y difícil de subestimar. Para algunos no era simplemente una declaración política envuelta en retórica de esperanza, era el eco de expectativas muy antiguas, ideas vinculadas a la llegada de una figura prometida, al futuro de Jerusalén, al cumplimiento de lo que texto tras texto del Tanaj ha descrito de maneras que los estudiosos llevan siglos intentando descifrar con precisión. Otros en el ámbito académico y periodístico argumentaron que la interpretación excedía con mucho lo que Netanyahu intentó decir, que las palabras se referían más en general a la esperanza colectiva, la estabilidad política,
y la restauración nacional dentro del marco de la tradición judía, sin implicaciones escatológicas directas. Sin embargo, es el momento en que se pronunciaron esas palabras el que continúa llamando la atención de los observadores. Cuando un primer ministro habla con ese tipo de lenguaje en un periodo de tensión creciente, con una atención renovada sobre Jerusalén desde múltiples frentes, naturalmente lleva a quienes escuchan a una pregunta que no se resuelve fácilmente. ¿Fue lenguaje simbólico sobre un futuro lejano y abstracto? ¿O fue algo que, deliberada o accidentalmente, resuena con una narrativa mucho más antigua y más específica sobre lo que está por ocurrir en este lugar? Sin que mediara advertencia clara ni señal previa de ningún tipo, el cielo sobre Jerusalén comenzó a transformarse de una manera que los testigos presentes describieron como sin precedentes en su experiencia reciente de esta ciudad. No fue el oscurecimiento gradual con su tempo lento y predecible, de una tormenta ordinaria que se aproxima desde algún punto del horizonte y que uno puede ver venir con tiempo suficiente para prepararse. Fue un cambio abrupto, instantáneo casi, sin prólogo ni transición. Un momento el sol de la tarde llenaba las calles de Jerusalén con ese brillo dorado y concreto que los visitantes de la ciudad reconocen y que los fotógrafos persiguen. Al momento siguiente, como si alguien hubiera apagado una luz, una sombra densa se posó sobre la ciudad, mientras nubes compactas y oscuras se congregaban con una velocidad que resultaba imposible de explicar con los patrones meteorológicos habituales de la región en esa época del año. En cuestión de minutos, el mediodía adoptó la tonalidad del atardecer tardío, de esa hora en que la luz se retira, y la ciudad cambia de color de maneras que solo los que la conocen bien pueden describir con precisión. Algunos de los testigos que dejaron sus relatos por escrito describieron una quietud extraña justo antes de que todo comenzara, un silencio que se instaló de manera repentina en un lugar que normalmente nunca está completamente silencioso, como si el aire mismo hubiera contenido la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Luego llegó el viento, y no del tipo que la gente de Jerusalén conoce del invierno o del desierto. No era una brisa molesta ni un soplo que levanta el polvo de las calles y que uno aprende a ignorar. Eran ráfagas potentes, violentas casi, que recorrían los callejones estrechos de la ciudad vieja con una fuerza que no dejaba lugar a la duda sobre su seriedad. Tiendas de campaña en los mercados colapsaron bajo esa presión repentina. Artículos sueltos, vasijas, telas, objetos de uso cotidiano que normalmente están perfectamente seguros en sus lugares, fueron levantados y arrastrados por el impulso del viento en direcciones que sus dueños no podían predecir ni controlar. Vidrios se rompieron en varios puntos de la ciudad. Algunas estructuras más antiguas parecieron vibrar bajo la presión de las ráfagas de una manera que inquietó a quienes las estaban observando. La gente corría en busca de refugio donde podía encontrarlo, mientras otros se quedaban inmóviles en los lugares donde estaban, mirando hacia arriba con una mezcla de asombro genuino y algo que era difícil de clasificar simplemente como miedo ante el fenómeno natural. Para muchos de los testigos que describieron lo que vivieron, no fue tanto la intensidad de la tormenta en sí, que fue significativa, lo que resultó más perturbador. Fue la ausencia total de la acumulación gradual de esa preparación meteorológica que los habitantes de la ciudad conocen bien después de años de vivir bajo los mismos cielos. Los cielos no dieron señales previas, no hubo tiempo para ajustarse a lo que estaba por llegar, simplemente cambiaron, de golpe y sin aviso. La ciencia tiene herramientas para explicar los cambios climáticos repentinos, y los meteorólogos que comentaron sobre el evento apuntaron a la inestabilidad atmosférica como el mecanismo causal probable. Esa explicación no es incorrecta en sí misma, ni pretende serlo. Los sistemas meteorológicos pueden comportarse de maneras que sorprenden incluso a los expertos, y la región de Oriente Medio tiene su propia dinámica atmosférica compleja que no siempre sigue los patrones que uno esperaría. Pero, para algunos observadores, especialmente para los que venían prestando atención a la acumulación de eventos previos en esta misma ciudad, el momento y la intensidad de esta tormenta específica levantaron preguntas que la explicación meteorológica no acababa de responder por completo, no porque la explicación técnica sea falsa, sino porque el contexto en el que ocurrió el evento parece pedir un tipo de reflexión
que va más allá de los mapas de presión atmosférica. Y entonces, antes de que la tormenta hubiera terminado del todo de asentarse en la memoria de quienes la vivieron, llegó la siguiente fase. Al principio, solo impactos aislados, golpes agudos y definidos contra tejados y superficies de piedra, que en otro contexto podrían haberse confundido con cualquier otra cosa. Luego, según los múltiples testimonios que surgieron en las horas y días siguientes, la intensidad aumentó hasta un nivel que ya no dejaba lugar a la ambigüedad. Granizo de un tamaño inusual comenzó a caer sobre Jerusalén, golpeando las superficies con una fuerza que los testigos describieron como suficiente para dañar estructuras, deformar materiales que habían resistido décadas de uso y agrietar superficies de piedra antigua que habían sobrevivido a cosas mucho más serias que cualquier tormenta local. Cada impacto resonaba a través de las calles, con una claridad casi quirúrgica que hacía imposible ignorarlo. Las personas que aún estaban en espacios abiertos corrían a cubrirse como podían, protegiéndose la cabeza con lo que tenían a mano. Eventos de granizo severo pueden ocurrir bajo condiciones climáticas extremas, y los meteorólogos han documentado casos similares en distintas partes del mundo, incluyendo en esta región. Aún así, para quienes lo vivieron en primera persona en una ciudad cargada de la historia específica que tiene Jerusalén, el momento distaba mucho de sentirse como simplemente otro evento climático documentable en una hoja de datos. En la literatura bíblica, el granizo no aparece como un fenómeno climático aleatorio sin significado particular. Aparece como parte de momentos específicos y cargados, como intervención deliberada en el orden de las cosas, como el tipo de evento que los textos sagrados usan para marcar que algo importante está ocurriendo o está a punto de ocurrir. En Éxodo 9, durante las plagas de Egipto, el texto no describe el granizo simplemente como un evento meteorológico severo, lo presenta como algo que no había ocurrido antes en la historia del país, como una ruptura en el orden natural de lo que ese lugar conocía como posible. El libro de Job habla de depósitos de granizo reservados para momentos de dificultad y contienda, lo que introduce la idea de que hay ciertos eventos climáticos que no son simplemente el resultado de la dinámica atmosférica, sino que tienen una función específica dentro de una narrativa más grande. Para algunos observadores del evento en Jerusalén, estos paralelos no son prueba de nada concreto, sino simplemente el lente a través del cual resulta natural interpretar lo que están viendo cuando viven en una ciudad que ha sido el escenario de tantos eventos que luego encontraron su lugar en los textos sagrados. Después de la tormenta y el granizo, la atención comenzó a desplazarse de lo que venía del cielo a lo que estaba ocurriendo en el suelo, y lo que se reportó fue, a su manera, igualmente inusual. Las lluvias intensas no simplemente pasaron sobre la ciudad y se fueron como pasa la lluvia en cualquier otro lugar del mundo. Se filtraron hacia adentro, penetrando profundamente en la tierra y en las piedras antiguas de la base sobre la que Jerusalén ha sido construida y reconstruida a lo largo de los milenios. Con el tiempo, cambios sutiles comenzaron a ser reportados a lo largo de las laderas del Monte de los Olivos. Ese lugar específico que para quienes conocen la profecía bíblica tiene un nombre que evoca tanto historia como expectativa. Al principio fueron grietas pequeñas, líneas finas que cualquier inspector ordinario podría pasar por alto en una revisión de rutina. Pero estas líneas no desaparecieron, como habría sido lo natural, si simplemente fueran el resultado de la expansión y contracción normal del suelo bajo los cambios de temperatura. En su lugar, se fueron ensanchando gradualmente, de manera lenta, pero medible. Lo que había sido tierra sólida comenzó a mostrar señales de separación, como si una presión que había estado acumulándose desde abajo durante un tiempo imposible de determinar estuviera buscando finalmente una salida hacia la superficie. Los geólogos tienen una explicación perfectamente coherente para esto desde una perspectiva puramente técnica. Esta zona se asienta sobre una falla geológica mayor conectada al sistema del Gran Valle del Rift, una de las fracturas tectónicas más significativas de la región, y con suficiente saturación de agua y presión acumulada, el suelo en esa zona puede debilitarse y las fracturas pueden formarse y expandirse de maneras que no requieren ninguna explicación sobrenatural. Esa explicación es válida y ningún observador honesto puede simplemente ignorarla. Sin embargo, para una parte de quienes han estado siguiendo de cerca la acumulación de eventos en Jerusalén,
No es únicamente lo que está pasando lo que llama la atención, sino cuándo está pasando, porque estos cambios específicos en el suelo del Monte de los Olivos fueron reportados después del oscurecimiento repentino del cielo sobre la ciudad, después de la tormenta intensa que nadie anticipó, después del granizo inusual. Tomados por separado, cada uno de estos eventos tiene una explicación técnica razonable. Tomados juntos, formando una secuencia que se desarrolló en un periodo de tiempo relativamente corto, en un lugar específico cargado de un significado específico. Para algunos observadores, el conjunto ya no parece simplemente una serie de eventos inconexos que ocurrieron cerca unos de otros por casualidad. Parece algo más parecido a una cadena, a una progresión que tiene cierta lógica interna, aunque esa lógica no sea del tipo que los modelos científicos ordinarios estén equipados para capturar. Para quienes conocen la profecía de Zacarías, la ubicación de las grietas tiene un peso que va mucho más allá de la geología. El libro de Zacarías describe, en su capítulo 14, el Monte de los Olivos, partiéndose en dos, de oriente a occidente, en un momento que ese texto describe como el más singular en toda la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Las interpretaciones de ese pasaje varían ampliamente entre los estudiosos bíblicos, y ninguna lectura tiene el monopolio de la verdad sobre lo que el texto quiso decir o quiere decir para los lectores de hoy. Pero la referencia aparece una y otra vez en las conversaciones sobre lo que está ocurriendo en las laderas de ese monte específico, en este periodo específico, no porque los observadores estén afirmando que la profecía se está cumpliendo ahora con certeza absoluta, sino porque el patrón que están viendo tiene la forma, aunque sea de manera aproximada, de algo que fue descrito hace más de 2000 años. Entonces, justo cuando toda la atención de quienes seguían estos desarrollos estaba puesta en lo que estaba ocurriendo en el suelo, otro fenómeno comenzó a ser descrito por testigos en la ciudad, y este venía de arriba en lugar de venir de abajo. Comenzó como un sonido, y la descripción que más se repite entre los testigos es llamativa por lo que no dice. No era una explosión, no era el tipo de trueno que uno aprende a reconocer desde la infancia, no era el rugido de ningún motor o maquinaria que los residentes de la ciudad hubieran escuchado antes. Era algo más profundo, más resonante, con una calidad metálica que varios de los testigos describieron de maneras que resultan difíciles de fusionar en una sola imagen coherente, porque cada uno estaba buscando en su propio vocabulario una manera de nombrar algo para lo que no tenían una palabra preexistente. Recorría el cielo en olas, dijeron algunos, lentas y rítmicas como si algo estuviera respirando una escala que excedía cualquier cosa que los oídos humanos hubieran sido diseñados para escuchar. Al principio, la gente simplemente se detuvo en lo que estaba haciendo, sin saber exactamente a qué estaban reaccionando. Luego, fue creciendo en intensidad hasta el punto en que ya no era algo que uno pudiera ignorar o racionalizar como ruido de fondo de la ciudad. Ventanas vibraron, según múltiples testimonios independientes. El aire mismo pareció alterarse de una manera que los testigos describieron, no como la presión de un viento fuerte, sino como algo más parecido a la presión que uno siente durante un concierto de música en vivo cuando la música es lo suficientemente intensa como para sentirse en el cuerpo, además de escucharse con los oídos. El sonido se sostenía, subiendo y bajando de tono durante varios minutos consecutivos, sin la caída rápida que caracteriza al trueno. Algunos que lo escucharon lo compararon con un cuerno, con algo que en la imaginería religiosa tiene su propia historia larga y específica. Y lo que inquietó a los que buscaron explicaciones no fue únicamente el sonido en sí, sino la imposibilidad de trazar ese sonido hasta una fuente clara. No había aeronaves que explicaran nada de eso. No había sistemas de tormenta activos en ese momento que fueran lo suficientemente intensos como para producir ese efecto. No había nada en el registro del entorno inmediato que encajara con lo que decenas de personas describían con las mismas palabras. Mientras esos reportes circulaban y se sumaban a la conversación, que ya venía acumulándose desde semanas o meses antes, algo más parecía seguirlos. En un periodo relativamente breve, la actividad sísmica aumentó en distintas partes del mundo de una manera que llamó la atención de quienes llevan la cuenta de estas cosas. Múltiples terremotos fueron registrados en diferentes regiones, no confinados a una sola zona de falla
ni explicables simplemente como el resultado de una placa tectónica específica liberando la tensión que había acumulado a lo largo de años, estaban dispersos, emergiendo desde diferentes continentes en un intervalo de tiempo que algunos observadores describieron como inusualmente comprimido para la frecuencia que mostraba. Individualmente, cada evento tiene su explicación dentro del marco de la geología moderna. La Tierra siempre se mueve, las placas tectónicas siempre están ajustándose, la presión siempre se acumula y se libera de maneras que los sismólogos comprenden razonablemente bien, pero para algunos observadores que no se conformaban con la explicación individual de cada evento, el patrón del conjunto resultó inusual de una manera que los modelos estándar no acababan de capturar por completo. No es que los terremotos hayan ocurrido, porque siempre ocurren. Es la cantidad y la distribución geográfica de los que ocurrieron dentro del mismo intervalo estrecho de tiempo, lo que hizo que algunos levantaran la vista de sus monitores con una expresión que no era solo analítica. La idea de que estos eventos pudieran formar un patrón significativo sigue siendo ampliamente debatida entre los expertos en geofísica, que tienen buenas razones para ser escépticos ante cualquier intento de atribuir significado narrativo a lo que sus modelos explican perfectamente bien dentro del marco de la física de la Tierra. Sin embargo, para quienes observaban la acumulación de todos estos fenómenos en conjunto, la sensación de movimiento global era difícil de sacudirse, y justo cuando la Tierra parecía responder a algo que no tenía nombre claro en el vocabulario científico ordinario, y el cielo continuaba mostrando comportamientos que los meteorólogos explicaban, pero que los testigos experimentaban de maneras que las explicaciones técnicas no agotaban del todo. Algo todavía más inesperado. No venía del exterior, de los cielos o del suelo. Venía del interior de las personas, de ese espacio donde ocurren las cosas que los instrumentos científicos no pueden medir directamente. Los reportes comenzaron de manera silenciosa y dispersa, casi inadvertida para cualquiera que no estuviera prestando atención a los patrones que se formaban gradualmente en las redes de comunicación global. Luego se multiplicaron. Personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes contextos religiosos o completamente seculares, empezaron a describir algo inusual que les había ocurrido durante el sueño. No simplemente sueños similares en algún sentido vago y general, lo que describían con detalle, con la especificidad que uno usa cuando intenta comunicar algo que le pareció más real que real. Era lo que muchos de ellos afirmaban que era el mismo sueño con una exactitud que resultaba perturbadora. En estas narrativas, repetidas con variaciones mínimas entre personas que se daban cuenta de que no podían haberse influenciado mutuamente porque venían de contextos completamente diferentes, aparecía una figura vestida de blanco que se detiene frente a la puerta oriental de Jerusalén. Las piedras de esa puerta, descritas en el sueño con un detalle que evoca la arquitectura específica del lugar, parecen ablandarse o perder su densidad, como si nunca hubieran estado realmente destinadas a resistir indefinidamente, como si su sellamiento fuera siempre provisional, siempre a la espera de algo. Y entonces, una voz habla desde dentro del sueño con una claridad que los que lo describen dicen que no se parece a la claridad de los sueños ordinarios, que tiene una calidad diferente, más directa, más presente. No es un mensaje largo, ni una explicación elaborada, ni una visión compleja que requiera interpretación. Es una sola palabra, pronunciada con una exactitud que hace que quienes la describen busquen en su memoria la pronunciación más precisa que pueden recordar. Abre. Lo que hace que estos relatos sean particularmente difíciles de desestimar, sin más, aparte de su consistencia interna, es quién los está describiendo. Algunos de los que reportan este sueño específico no tienen ninguna conexión conocida con el idioma hebreo, ni con la tradición bíblica, ni con ningún contexto cultural que pudiera haberles sugerido esta imagen particular antes de que la experimentaran. Son personas que no habrían tenido ninguna razón obvia para soñar con la puerta oriental de Jerusalén, y mucho menos para escuchar una palabra específica que cuando los lingüistas analizan la descripción de su pronunciación, resulta acercarse notablemente al hebreo antiguo, no al hebreo moderno de los noticieros o de los libros de texto, sino una forma de pronunciación que los estudiosos de las lenguas semíticas se asocian con los textos de hace más de 2000 años, con el tipo de pronunciación que habría sido familiar para quienes caminaron por las calles de Jerusalén en la época del Segundo Templo. Estos reportes
no han sido verificados de forma generalizada, y los investigadores que se acercan a ellos lo hacen con la cautela que requiere cualquier fenómeno que no se presta fácilmente a los métodos de verificación empírica estándar. Sin embargo, en algunos casos aislados, individuos que describieron experiencias similares participaron en estudios que incluyeron escaneos cerebrales con el objetivo de entender qué estaba ocurriendo en términos neurológicos durante esas experiencias, según las discusiones limitadas que han sido reportadas en torno a esos datos preliminares. Algunos de los resultados difieren de los patrones que los neurocientíficos asocian con el sueño ordinario de las distintas fases del ciclo normal del descanso. Muestran, en cambio, similitudes con estados que los investigadores asocian con niveles de conciencia más profundos o alterados, con el tipo de actividad cerebral que algunos estudios vinculan a experiencias que los sujetos describen como cualitativamente diferentes de sus sueños habituales. Estos hallazgos son preliminares, no han sido replicados de manera robusta en múltiples laboratorios independientes, y no están completamente comprendidos ni siquiera por quienes los obtuvieron. Lo que resalta en el conjunto de estos testimonios, y que resulta difícil de atribuir simplemente al azar, es la consistencia. El mismo escenario arquitectónico específico, la misma figura con la misma descripción básica, la misma palabra pronunciada de la misma manera, repetida en distintas regiones del mundo, distintos idiomas, entre personas que no se han encontrado nunca y que no comparten ninguna red social o comunitaria conocida que pudiera explicar la transmisión de la imagen de una persona a otra. Para quienes conocen la literatura bíblica con suficiente profundidad, la idea de que mensajes puedan llegar a través de sueños durante el sueño profundo no es algo que encuentren sorprendente en principio. El libro de Joel describe un periodo en que hijos e hijas de Israel profetizarán, en que los ancianos tendrán sueños, en que los jóvenes tendrán visiones. Los relatos del Nuevo Testamento incluyen múltiples instancias de instrucción divina recibida durante el sueño. Las tradiciones de visión nocturna tienen un lugar específico y documentado en la historia religiosa de múltiples culturas, y la idea de que algo significativo puede comunicarse durante el sueño profundo no es una innovación de la era de las redes sociales. Lo que hace que estos reportes contemporáneos llamen la atención es su escala, su distribución geográfica y la consistencia de los detalles específicos entre personas de contextos completamente diferentes. Las interpretaciones varían ampliamente, y ninguna explicación única ha sido confirmada de manera suficientemente sólida como para cerrar la conversación. Pero la conversación ha comenzado, y tiene una cualidad que resulta difícil de desestimar. A medida que estos reportes de sueños se difundían y comenzaban a generar sus propias conversaciones en distintos idiomas y contextos culturales, también parecían conectarse con eventos en otros lugares que no son Jerusalén, pero que tampoco son lugares aleatorios dentro de la narrativa que los textos sagrados construyen a lo largo de siglos. En Roma, por ejemplo, ha habido discusiones observadas y reportadas sobre el desgaste visible y las grietas que se forman en el Arco de Tito, un monumento que fue erigido no para celebrar una victoria cualquiera, sino específicamente para conmemorar la conquista romana de Judea y el saqueo del templo en Jerusalén en el año 70 de la Era Común. No es un detalle menor para quienes estudian la narrativa bíblica. El Arco de Tito es la representación en piedra del evento que dividió la historia de Israel en dos periodos radicalmente diferentes, el del templo en pie y el del templo destruido. Que esa estructura específica comenzara a mostrar señales de deterioro acelerado en este periodo específico no pasó desapercibido para quienes leen la historia con una mirada que va más allá de la simple conservación del patrimonio arquitectónico. En regiones asociadas con la antigua Babilonia, en el territorio del Irak moderno, algunos testigos describieron sonidos inusuales resonando entre las ruinas antiguas de lo que fueron algunos de los centros de poder más importantes del mundo antiguo, aunque ninguna fuente clara pudo ser identificada como origen de esos sonidos. Lo que hace que ese detalle sea significativo, más allá del sonido en sí mismo, es el lugar donde ocurre. Babilonia ha sido durante siglos el símbolo del exilio en la narrativa bíblica, de la separación del pueblo elegido de su tierra y de su promesa, el lugar que el libro de Apocalipsis usa de manera simbólica para referirse a los poderes del mundo que se oponen al plan de Dios,
Que algo se mueva en esas ruinas en este periodo tiene una carga simbólica que es inseparable del lugar que lo contiene. En Grecia, en el Areópago de Atenas, ese lugar donde los registros históricos del libro de los Hechos sitúan uno de los discursos más famosos del apóstol Pablo ante un auditorio de filósofos helénicos que lo escucharon con el escepticismo curioso que caracterizaba al pensamiento griego de la época. Ha habido afirmaciones de que un manantial que había permanecido seco durante un largo periodo comenzó a fluir de nuevo. Tomado de manera aislada, este evento puede tener cualquier número de explicaciones hidrogeológicas perfectamente ordinarias. El agua subterránea sigue caminos que los humanos no siempre pueden predecir ni rastrear con precisión, y los cambios en los niveles freáticos son algo que los hidrólogos documentan regularmente. Pero, para quienes observan este evento en el contexto de todos los demás, para quienes ven el conjunto y no solo las partes individuales, la idea de que algo está comenzando a fluir de nuevo en un lugar donde el pensamiento espiritual fue cuestionado y debatido tiene una resonancia que va más allá de la hidrología. Cada uno de estos reportes, tomados individualmente, admite una explicación ordinaria, y sería intelectualmente deshonesto pretender que no es así. Las estructuras envejecen y se deterioran. Los sonidos viajan a través del aire de maneras que la física describe bien. Las fuentes de agua cambian con los patrones del subsuelo. Pero, para los observadores que llevan tiempo prestando atención al conjunto, no son los eventos individuales en sí los que importan tanto como su sincronización en el tiempo y su ubicación específica en el espacio. Porque en el centro de todas estas conversaciones y de todos estos reportes de lugares distintos permanece invariablemente un solo punto de referencia: Jerusalén. Para quienes estudian las narrativas bíblicas con seriedad académica o con la profundidad que da la fe vivida, este patrón geográfico resulta familiar de una manera que no puede atribuirse simplemente a la confirmación de expectativas previas. La Escritura presenta con frecuencia la historia no como eventos aislados que ocurren al azar en distintos puntos del mapa, sin relación entre sí, sino como momentos conectados a través de lugares y tiempos dentro de una trama más amplia que tiene una dirección y una coherencia que solo se hace visible desde cierta distancia temporal y geográfica. Jerusalén aparece descrita en esos textos como el punto focal del drama histórico divino, el lugar donde lo espiritual, lo histórico y lo humano convergen de maneras que no se repiten con la misma intensidad en ningún otro lugar de la tierra. Desde Jerusalén, la historia se expandió hacia afuera en círculos concéntricos que incluyeron los mismos lugares que ahora están siendo mencionados en las conversaciones sobre señales. Roma se convirtió en el poder imperial que destruyó el templo y dispersó al pueblo, y sigue siendo hasta el día de hoy el centro de una de las tradiciones religiosas más significativas que emergieron de ese mismo contexto. Babilonia simbolizó el primer exilio, el primer momento en que el pueblo de Israel fue llevado lejos de su tierra y tuvo que aprender a mantener su identidad en suelo extranjero. Grecia se transformó en el puente cultural e intelectual a través del cual las ideas del monoteísmo bíblico llegaron al mundo gentil y comenzaron el proceso de transformar la civilización occidental. Cada uno de estos lugares sostiene una parte específica de la narrativa que los textos sagrados cuentan. Sin embargo, Jerusalén permanece en el centro de esa narrativa como el punto de origen y el punto de conclusión. Y ahora, mientras reportes de eventos inusuales emergen simultáneamente en estos mismos lugares que tienen esos roles específicos dentro de la narrativa profética, algunos observadores ven algo más que una coincidencia fortuita. Ven un patrón tomando forma, no movimiento aislado en distintos puntos sin relación entre sí, sino alineamiento de múltiples piezas que parecen estar respondiendo a algo que las trasciende individualmente. En el libro del Apocalipsis, el número 7 aparece repetidamente y de maneras muy específicas, asociado a la completitud, al cierre de un ciclo, a la etapa final del despliegue de los eventos que el texto describe con la intensidad característica de la literatura apocalíptica. Algunas interpretaciones dentro de la tradición bíblica sugieren que cuando múltiples lugares conectados a la profecía comienzan a mostrar señales al mismo tiempo y de maneras que se corresponden con lo que los textos describen, podría representar una forma de convergencia hacia ese punto de completitud,
de acercamiento simultáneo desde múltiples direcciones hacia algo que no era visible desde ningún lugar individual. Esa interpretación sigue siendo debatida y no tiene el respaldo unánime de los estudiosos bíblicos, que difieren considerablemente en cómo leer los textos apocalípticos y en qué tipo de cumplimiento literal o figurativo esperan de ellos. Pero la pregunta que plantea esa posibilidad es difícil de ignorar cuando uno mira el conjunto de lo que está siendo reportado desde lugares tan distintos en el mismo periodo de tiempo. Cuando todas estas señales se colocan una al lado de la otra y uno da un paso atrás para ver el conjunto en lugar de las partes individuales, lo que emerge no es ningún evento específico como el más importante de todos. Es el patrón que parecen formar entre todos tomados en conjunto lo que llama la atención. Cada momento tomado por separado puede explicarse dentro de los marcos de comprensión que la ciencia y la historia nos ofrecen. El clima cambia de maneras extremas, el suelo se desplaza sobre fallas geológicas bien documentadas, la tecnología falla por razones que los ingenieros pueden identificar con suficiente investigación. La percepción humana es notoriamente capaz de construir patrones a partir del ruido cuando la mente está buscando activamente uno. Todas estas explicaciones son válidas, pero cuando estas cosas comienzan a aparecer juntas en distintos lugares al mismo tiempo, afectando la vida cotidiana de personas que no están buscando señales, captando atención de personas que normalmente no prestan este tipo de atención a este tipo de eventos, empieza a sentirse menos como coincidencia acumulada y más como algo que tiene una lógica que no se agota con las explicaciones individuales. No todo el mundo coincide en qué significa esto, y sería preocupante si lo hicieran, porque la unanimidad en la interpretación de fenómenos complejos raramente indica sabiduría. Algunos ven explicaciones naturales, y nada más allá de ellas. Otros ven sistemas humanos bajo presión acumulada que busca salida a través de los puntos débiles que siempre han estado ahí. Y algunos creen genuinamente que estos momentos hacen eco de algo mucho más profundo, de algo que fue escrito y prometido mucho antes de que existiera el mundo moderno tal como lo conocemos, y que ese eco se está haciendo más audible por razones que los textos proféticos describieron con una especificidad que resulta incómoda de ignorar cuando uno la compara con lo que está ocurriendo. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en los versículos 25 y 26, hay palabras que describen un periodo futuro en los siguientes términos. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Para la mayoría de los lectores de este texto, a lo largo de la historia, estas palabras han sido entendidas en sentido simbólico o como algo aplicable a un periodo lejano en el futuro. Pero, cuando la vida cotidiana comienza a sentirse genuinamente incierta, cuando el cielo cambia de maneras que los testigos describen como sin precedentes en su experiencia, cuando el suelo de los lugares más cargados de significado profético comienza a mostrar grietas en las direcciones específicas que el texto mencionó hace 2000 años, cuando los sistemas que estructuran la vida moderna se comportan de maneras impredecibles, y cuando personas en distintos lugares comienzan a reportar experiencias similares, que no pueden explicarse fácilmente por la dinámica ordinaria del sueño humano, estos versículos regresan a la mente con un tipo de fuerza que resulta difícil de atribuir simplemente al efecto de la expectativa. Lo que distingue este momento de otros momentos en que estas mismas palabras fueron evocadas a lo largo de la historia no es solo la presencia de eventos inusuales, porque eventos inusuales siempre han ocurrido. Es la manera en que estos eventos específicos se intersectan con la conciencia humana de una forma que parece ser diferente en escala y en simultaneidad. No es únicamente lo que está ocurriendo afuera, en el entorno físico, en los sistemas globales, en los lugares cargados de historia. También es lo que está ocurriendo adentro de las personas que observan estos eventos. Un sentido creciente de que algo está cambiando de manera irreversible, aunque ese algo no pueda ser definido todavía con la precisión que los análisis racionales requieren. La cautela sigue siendo importante en este contexto, y no sería honesto omitirla. No todo patrón que percibimos en el mundo lleva consigo un significado cósmico más allá de sí mismo. No toda coincidencia de eventos apunta hacia un diseño mayor que los trasciende.
La historia ha demostrado en múltiples ocasiones que la interpretación de señales puede ser moldeada poderosamente por la perspectiva, la creencia previa y el contexto cultural desde el que se observa, y que las comunidades de fe han recorrido el camino de declarar inminentes ciertos eventos que no ocurrieron exactamente como se predijo. Esas advertencias históricas son importantes y merecen ser tenidas en cuenta. Por eso los observadores más sabios en este tipo de discusión eligen observar con cuidado y con humildad antes de concluir con rapidez y con certeza. Y, sin embargo, la pregunta que no se puede silenciar del todo sigue surgiendo. Si estos son simplemente eventos naturales, sin más significado que el que la física y la geología les otorgan, ¿por qué parecen captar la atención de personas que normalmente no prestan esta clase de atención a este tipo de fenómenos? ¿Y por qué lo hacen todas al mismo tiempo? Si no están relacionados entre sí, de ninguna manera que vaya más allá de la coincidencia temporal. ¿Por qué tantas personas en contextos tan diferentes sienten un sentido similar de urgencia que no saben del todo cómo articular, pero que tampoco pueden simplemente ignorar? Para quienes observan estas señales a través de una lente bíblica y con la seriedad que esa observación merece, el punto central no es predecir resultados exactos ni establecer fechas que inevitablemente generarán una decepción cuando no se cumplan con la precisión esperada. El punto es reconocer momentos de conciencia, momentos en que la atención de la humanidad se desplaza hacia algo que de ordinario queda en el margen de las preocupaciones cotidianas, momentos en que la gente comienza a hacerse preguntas más profundas sobre la vida, el propósito, la dirección y lo que realmente vale la pena. Las señales mismas, sean lo que sean en última instancia, pueden no ser el mensaje final. La respuesta que generan en los corazones de quienes las observan con honestidad puede ser el mensaje más importante. Cuando la incertidumbre crece en el mundo exterior de maneras que afectan la vida cotidiana de personas concretas, en lugares concretos, las Escrituras no llaman a esas personas al miedo paralizante ni a la reacción exagerada que hace más daño que bien. Las llaman a una esperanza firme y a una acción fiel que no depende de que las circunstancias estén bajo control. Una y otra vez, en textos que provienen de períodos de la historia humana que fueron en muchos sentidos más violentos e inciertos que el nuestro, la Biblia muestra que los momentos difíciles no son el final de la historia de nadie, sino el escenario específico donde la fe se vuelve visible de una manera que los tiempos cómodos nunca podrían revelar con la misma claridad. Lo que distingue a quienes navegan bien los periodos de inestabilidad de quienes se derrumban ante ellos no es la ausencia de inquietud, ni la capacidad de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está, ni el tipo de optimismo superficial que se disuelve en el primer contacto con la realidad difícil. Es la calidad del anclaje interior, la solidez de lo que está debajo de todo lo demás, cuando el suelo encima empieza a moverse, cuando el entorno externo se vuelve impredecible de maneras que desafían la capacidad de adaptación normal, lo que permanece intacto es invariablemente lo que fue construido sobre algo más profundo que las circunstancias del momento, algo que no cambia cuando las circunstancias cambian porque su fuente no está en las circunstancias. Esta lección no aparece en la Biblia como consejo abstracto para situaciones hipotéticas futuras. Aparece tejida en las historias concretas de personas reales, que enfrentaron lo que parecía genuinamente imposible de sostener y descubrieron, al otro lado de esa imposibilidad, que podían seguir en pie de maneras que no habían anticipado. Una de las lecciones más claras que emergen de la Escritura, en este contexto, es la necesidad de mantenerse estable en lugar de reactivo, de responder desde un lugar de solidez interior, en lugar de simplemente reaccionar a cada nueva perturbación del entorno. En tiempos en que todo el mundo exterior se siente inestable e impredecible, la Biblia apunta repetidamente hacia la estabilidad interna como algo que no depende del control externo de las circunstancias, sino de algo que tiene raíces más profundas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 y 25, Jesús describe a alguien que oye sus palabras y las pone en práctica como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y dice que cuando la lluvia descendió y los ríos vinieron y los vientos soplaron y golpearon esa casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El texto no promete en ningún momento que la tormenta no llegará ni que la lluvia se apartará de las casas
de quienes tienen fe mientras golpea las de los demás. Promete que lo que está construido sobre el fundamento correcto no cederá ante la tormenta cuando llegue, porque la solidez del fundamento es lo que determina la resistencia de la estructura, no la intensidad de lo que golpea desde afuera. La diferencia no está en evitar el temporal, sino en tener raíces suficientemente profundas como para resistirlo cuando inevitablemente llega. Otra lección que emerge con claridad en el contexto de este tipo de momentos es la atención sostenida sin ansiedad, la forma de vigilancia que mantiene la claridad en lugar de consumir la energía interior que uno necesita para actuar con sentido, no el tipo de vigilancia obsesiva que ve señales en cada evento cotidiano y que transforma la vida en un estado permanente de alerta que agota y paraliza, sino el tipo que permite ver lo que realmente está ocurriendo con ojos abiertos y tranquilos, que no niega la realidad difícil, pero tampoco se derrumba ante ella. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 33, hay un mandato que es directo en su formulación: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No es un llamado a predecir el futuro con exactitud ni a establecer calendarios de cumplimiento profético. Es un recordatorio de vivir con una conciencia activa de que la vida puede cambiar rápidamente, de que la disposición interior importa más que el conocimiento exacto del calendario, de que hay una diferencia fundamental entre estar alerta y estar aterrorizado, y que la Escritura siempre llama hacia la primera actitud y nunca hacia la segunda. Hay, además, una invitación más profunda que emerge de estos momentos de perturbación externa, la de examinar honestamente las propias prioridades y los propios fundamentos. Cuando los eventos externos interrumpen las rutinas que normalmente nos mantienen ocupados y desenfocados de las preguntas más importantes, con frecuencia revelan aquello en lo que la gente realmente se apoya cuando todo lo demás falla. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 27, describe este proceso con una claridad que puede resultar incómoda para quien la lee honestamente. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Lo que no puede ser sacudido permanece, precisamente porque su naturaleza no está sujeta a las fuerzas que sacuden lo demás. Lo que sí puede ser sacudido, será sacudido, no como castigo, sino como revelación, como el proceso necesario para que quede visible lo que siempre fue sólido y lo que solo parecía sólido. Los momentos de perturbación, desde esta perspectiva, no son interrupciones del proceso de vida, sino parte esencial de él. El tipo de instantes que hacen posible un nivel de claridad que los tiempos cómodos simplemente no pueden producir. Al mismo tiempo, y sin contradicción, el mensaje central de las Escrituras, en estos contextos, vuelve consistentemente a la esperanza, no al miedo. Aún en los periodos más difíciles de la historia del pueblo de Israel, aún en los textos escritos desde el exilio, o desde la persecución, o desde el borde del colapso total, el énfasis no está en el pánico ni en la resignación, sino en una confianza que trasciende las circunstancias porque su fuente está más allá de ellas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este tipo de paz no depende de que el entorno esté ordenado ni de que las circunstancias sean favorables. Existe incluso cuando las circunstancias son confusas y sin salida aparente, incluso cuando el sonido de la tormenta es perfectamente audible y la intensidad del granizo es perfectamente real. No es la paz de quienes no ven el problema, sino la paz de quienes ven el problema completo y con honestidad y saben que no están solos ante él, que hay una presencia que acompaña el proceso desde adentro. Y finalmente está el llamado a la reflexión y el regreso, que no es simplemente una reacción emocional a los eventos externos, sino una respuesta considerada a lo que esos eventos revelan sobre el estado interior de quienes los experimentan. Las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 40, dicen: «Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová». Esto apunta hacia algo personal y específico, un realineamiento interior más que una explicación exterior, un retorno hacia algo que quizás se había perdido gradualmente en la rutina de los días ordinarios, una pregunta honesta sobre qué estamos construyendo y sobre qué base lo estamos construyendo.
no se pregunta simplemente qué está pasando afuera en el mundo visible. Pregunta qué está pasando aquí adentro, en el espacio donde ocurre lo que más importa. El poder de las historias específicas que la Biblia cuenta en los momentos de mayor dificultad no reside simplemente en su antigüedad ni en su autoridad cultural acumulada a través de los siglos. Reside en lo que revelan sobre la naturaleza del tiempo difícil y sobre qué tipo de respuesta lo transforma en lugar de simplemente sufrirlo. La Biblia no es un libro que promete la ausencia del sufrimiento a quienes tienen fe. Es un libro que muestra, historia tras historia, con una consistencia que no puede ser accidental, que el sufrimiento no tiene la última palabra en ninguna historia que se cuente completamente y con honestidad. Consideremos el relato de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 39, el texto describe lo que ocurrió. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. La tormenta era completamente real. El lago de Galilea es famoso por sus tormentas repentinas e intensas que pueden desarrollarse con una rapidez que desorienta incluso a quienes lo conocen bien. El miedo de los discípulos en la barca era completamente comprensible y no el tipo de miedo que se genera por falta de experiencia o de valor. Varios de ellos eran pescadores experimentados que habían pasado gran parte de sus vidas en ese mismo lago y que sabían la diferencia entre una tormenta manejable y una que podía hundirlos. Y sin embargo, lo que el texto subraya no es la violencia del temporal ni la magnitud del miedo, sino la presencia de quien estaba con ellos en medio de todo eso. La lección no es que quienes tienen fe nunca enfrentarán tormentas. Los discípulos tenían fe y estaban en la tormenta. La lección es que en la tormenta más intensa, la calma puede llegar de maneras que no fueron previstas ni planificadas de antemano, y que esa calma no es la ausencia del problema, sino la transformación de su impacto a través de una presencia que lo excede. Luego está David frente a Goliat, una historia que desde la infancia muchos conocen como un relato de valentía física, pero que en sus propias palabras revela algo diferente y más profundo que la valentía ordinaria. Un joven sin armadura ni entrenamiento formal en el arte de la guerra frente a un guerrero de formación profesional y de dimensiones que hacían inevitable el resultado desde cualquier análisis humano razonable. Lo que David dice antes de la confrontación, en 1 Samuel 17, versículo 45, no es el tipo de bravuconería que uno podría esperar de alguien que está a punto de hacer algo imposible. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. No negó el tamaño del desafío. No fingió que la amenaza no existía ni que la disparidad de fuerzas no era real. Eligió anclar su perspectiva en algo que era más grande que la amenaza misma, en una realidad que trascendía la aritmética obvia de la situación. Eso es lo que hace que esta historia sea más que una anécdota de valentía física. Es una descripción de cómo la fe auténtica cambia la manera en que uno ve la realidad, no negando los hechos, sino incorporándolos dentro de un marco más amplio donde esos hechos no son la última palabra. La historia de José, vendido por sus propios hermanos y llevado a Egipto como esclavo, encarcelado sin causa justa, olvidado por quienes podrían haberlo ayudado a salir, es quizás la más poderosa ilustración bíblica del principio de que lo que parece destrucción puede estar siendo convertido en algo que ninguno de los participantes podría haber diseñado desde adentro de la historia. En Génesis 50, versículo 20, después de un arco narrativo que abarca décadas de sufrimiento y de espera que desde adentro debió de haberse sentido como abandono, José le dice a los hermanos que lo traicionaron: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta perspectiva no es el producto de alguien que fingió que el dolor no existía o que minimizó el daño real que se le había hecho. Es el producto de alguien que, desde el otro lado de la travesía completa, pudo ver que lo que parecía destrucción estaba siendo reconvertido en algo que beneficiaría no solo a él, sino a toda su familia y a las generaciones que vendrían después. No ignoró el daño, lo transformó con una perspectiva que solo era posible desde donde estaba ahora parado. Isaías 41, versículo 10, ofrece una de las promesas más directas de la Escritura para los momentos de miedo e incertidumbre. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia».
Esta no es una promesa de que los desafíos desaparecerán o de que las circunstancias difíciles se resolverán instantáneamente de manera favorable. Es la garantía de que la fortaleza necesaria para atravesar esas circunstancias puede encontrarse dentro de ellas, que no hay que salir de la dificultad para encontrar el apoyo que se necesita para sobrevivirla. El Salmo 23, quizás el texto de la Escritura más conocido en todo el mundo, describe esta misma realidad desde una perspectiva diferente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. En un mundo que se mueve con una rapidez que muchas veces supera la capacidad humana de adaptarse, que cambia de maneras que nadie anticipó y que deja a las personas sintiéndose permanentemente desorientadas, hay todavía espacio para la restauración del alma. No como un premio que se recibe cuando todo por fin esté en orden, sino como algo accesible incluso en medio del desorden, incluso cuando el paisaje exterior está lejos de ser lo que uno esperaba o quería. Y Romanos 8, versículo 28, ofrece quizás el principio más amplio y más difícil de sostener, pero también el más poderoso de todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No que todas las cosas sean buenas en sí mismas, porque claramente no lo son, sino que el bien puede emerger de todas ellas, incluyendo las que en ningún sentido se podrían describir como buenas por sí mismas. Esa es la promesa que la Escritura sostiene a través de las historias de José, de David, de los discípulos en la tormenta, de todas las personas que aparecen en sus páginas, atravesando lo que no eligieron y encontrando al otro lado algo que no habrían podido imaginar desde el principio del camino. Por siglos, Jerusalén ha guardado sus misterios bajo capas sucesivas de polvo, de oración y de piedra, que se acumula sobre más piedra. Imperios enteros se levantaron y cayeron sobre sus colinas, dejando sus propias capas en el registro arqueológico. Pero los secretos más profundos enterrados bajo el monte del templo permanecieron intocados durante todo ese tiempo, protegidos por la historia y por algo que nadie podría haber descrito completamente con anticipación hasta ahora. En 2025, un equipo de investigadores lanzó lo que fue descrito públicamente como un proyecto de preservación discreto, utilizando tecnologías de mapeo digital que incluían escáneres de inteligencia artificial, lidar de alta resolución y lo que algunos documentos internos describían como radar cuántico experimental para cartografiar cada centímetro del Sagrado Monte con una precisión sin precedentes. La misión era formulada de manera sencilla: registrar, no revelar, documentar lo que existe sin alterar lo que se encuentra. Pero lo que las máquinas encontraron cuando procesaron los datos que habían recogido desafió tanto a la ciencia como a la historia en proporciones que nadie dentro del equipo había anticipado. A aproximadamente 18 metros por debajo de la fundación suroriental del complejo, los escáneres registraron un arco de piedra de una simetría perfecta que no correspondía a ninguna estructura conocida en los registros arqueológicos de ese sector específico. El arco estaba enmarcado por rastros de un material que los análisis preliminares describieron como un metal de composición no clasificada dentro de los registros existentes de materiales de construcción de la región, libre de óxido, resistente a la descomposición, con propiedades que los metalurgistas del equipo no pudieron asignar a ninguna aleación conocida de ningún periodo histórico. Las verificaciones cruzadas de los datos confirmaron la lectura múltiples veces. No era una formación natural producida por procesos geológicos, era construida con una precisión que implicaba un nivel de conocimiento técnico que planteaba preguntas incómodas sobre qué tipo de constructores la habían creado y en qué periodo. La inteligencia artificial que procesaba las imágenes del escaneo reconstruyó la estructura y produjo en su registro de análisis una anotación que detuvo al equipo en seco. Formación detectada se asemeja a umbral sellado. Propósito probable. Contención. Cuando los lingüistas del equipo examinaron las inscripciones tenues visibles sobre el arco en los datos de imagen, el algoritmo de traducción que la IA había desarrollado a partir de un corpus de textos en lenguas antiguas devolvió una sola frase que recorrió a los presentes como una corriente eléctrica. Esta es la puerta que no despertará.
Al principio los analistas atribuyeron el resultado a un error del sistema, a una combinación aleatoria de patrones que la IA había interpretado incorrectamente como texto, hasta que las máquinas comenzaron a registrar algo que ningún error del sistema podía producir: resonancia. Los instrumentos de la expedición detectaron una vibración rítmica procedente de las profundidades del espacio vacío que los escáneres habían identificado detrás del arco. El pulso era demasiado regular para ser de origen sísmico, que produce señales irregulares y variables. Era demasiado deliberado para ser aleatorio. Latía con una constancia que hacía pensar en un mecanismo, o en algo que se parecía a un mecanismo, debajo de la montaña, bajo estricto secreto y con protocolos de seguridad que habrían parecido exagerados para cualquier proyecto arqueológico ordinario. Un microdrón fue desplegado a través de una fisura microscópica en la roca madre que los escáneres habían identificado como el punto de acceso más viable sin alterar la estructura circundante. La cámara del dron descendió hacia la oscuridad y luego se estabilizó en una posición desde la cual podía transmitir lo que había encontrado. Lo que apareció en los monitores del equipo fue un corredor estrecho tallado en piedra caliza de una suavidad que no correspondía a las marcas de herramienta que los arqueólogos esperaban ver en estructuras de cualquier periodo histórico conocido. Las paredes del corredor estaban pulidas de una manera que no sugería el trabajo prolongado de generaciones de artesanos, sino algo diferente, algo que nadie del equipo pudo describir con precisión en los informes que posteriormente circularon en versiones filtradas. Al fondo del corredor, más allá de un espacio que el dron tardó varios minutos en atravesar, se erguía una puerta masiva sellada, bordeada por costuras de un material metálico que brillaba bajo la luz infrarroja del equipo y que llevaba inscripciones que pulsaban tenuemente como si respondieran de alguna manera a la presencia del instrumento de observación. El dron avanzó hacia la puerta hasta llegar a una distancia desde la que los detalles de las inscripciones habrían podido ser registrados. Entonces la señal se cortó. No gradualmente, no con la degradación lenta que indica interferencia técnica ordinaria. Instantáneamente, todos los monitores se congelaron simultáneamente. Fluctuaciones de energía recorrieron el laboratorio, haciendo parpadear las luces y perturbando otros sistemas. Durante casi un minuto completo, los datos del dron quedaron en negro total, sin ningún tipo de señal en ninguno de los canales de transmisión disponibles. Cuando los sistemas se reiniciaron, solo un mensaje permanecía visible en la pantalla del análisis central: integridad de contención inestable, cambio de patrón detectado. Momentos después, las estaciones sísmicas distribuidas por Jerusalén registraron un tremor de baja frecuencia cuyo epicentro las triangulaciones ubicaron precisamente bajo el monte del templo, en la zona que los escáneres habían estado explorando. Duró 30 segundos, demasiado pequeño en magnitud para alarmar al público general, pero lo suficientemente definido y localizado como para quedar registrado en los instrumentos de toda la ciudad vieja. Los funcionarios que recibieron los reportes los atribuyeron a desplazamientos naturales del basamento rocoso, la explicación estándar para eventos sísmicos menores en una ciudad que se asienta sobre una geología compleja. Pero, dentro del laboratorio del proyecto, cayó un silencio que ninguno de los presentes supo cómo describir exactamente en los informes que redactaron después, un silencio de la variedad que indica que algo acaba de ocurrir, que cambia la manera en que uno entiende lo que está haciendo y por qué. El proyecto fue cerrado sin anuncio público. Los archivos fueron cifrados con protocolos que normalmente se reservan para información de seguridad nacional. Los servidores fueron borrados. El personal fue reasignado a otros proyectos sin que se les ofreciera una explicación completa de por qué. Sin embargo, un técnico logró preservar un solo fotograma corrupto de la transmisión del dron antes de que los sistemas fueran limpiados. Una imagen borrosa de la puerta de piedra con una ranura vertical tenue brillando en su centro, con una luz que no tenía fuente identificable, como si la luz estuviera presionando desde el otro lado para salir hacia donde estaban los observadores. Los eruditos bíblicos que tuvieron acceso a las versiones filtradas de estos reportes recordaron de inmediato el capítulo 43 del libro de Ezequiel, donde el profeta escribe sobre la puerta del santuario que mira hacia el oriente y sobre la gloria de Dios de Israel que viene del oriente. La pregunta que varios de ellos formularon en sus respuestas públicas fue directa:
¿Podría la inteligencia artificial haber redescubierto involuntariamente ese umbral antiguo, la puerta oriental de la presencia divina que fue sellada por mandato profético y cuyo sellamiento debía durar hasta un momento que todavía no había llegado? Y mientras el murmullo bajo el monte del templo se desvanecía gradualmente en el silencio de los registros clasificados, otro sonido comenzaba a elevarse desde las colinas de Efraín al norte de Jerusalén, donde un lugar que había esperado en el silencio durante 3 milenios estaba a punto de contar su historia de nuevo. En el corazón del antiguo Efraín, en el lugar que los textos bíblicos identifican como Silo, el santuario que antecedió al templo de Jerusalén como centro de la vida religiosa de Israel, el santuario donde el arca del pacto reposó antes de que se construyera el lugar permanente que David soñó y que Salomón edificó. La tierra había comenzado a revelar lo que durante siglos había guardado con paciencia bajo sus capas de historia acumulada, mucho antes de que el templo se levantara sobre el monte Moria, antes de que Jerusalén se convirtiera en la capital política y espiritual de Israel. El arca del pacto descansaba en Silo y los sacerdotes de Israel servían ante su presencia en ese lugar que el texto bíblico describe como el centro de gravedad de la vida religiosa del pueblo. Durante siglos, ese sitio durmió bajo capas de tierra y de silencio, visitado por académicos, pero sin revelar sus secretos más importantes. Pero excavaciones recientes cambiaron eso. Bajo el ardiente sol israelí, los arqueólogos descubrieron la puerta derrumbada del antiguo Silo, sus piedras carbonizadas todavía marcadas por el fuego que las alcanzó en el momento que el texto de 1 Samuel 4 y 18 describe, con una brevedad que no disminuye su impacto. Cuando el anciano sacerdote Eli escuchó que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos, cayó hacia atrás de su silla y murió. Las medidas del portal coincidían con el registro bíblico con una precisión que no admitía interpretación alternativa. Su pared oriental frentaba el amanecer, en la orientación que los santuarios de Israel siempre mantuvieron. Su umbral llevaba el mismo patrón de diseño que aparece en las primeras ciudades fortaleza de Israel que los arqueólogos han podido estudiar. Pero lo que más impactó al equipo no fue la estructura, sino lo que encontraron dentro de ella. Ceniza quemada, restos de animales y residuos de aceite de oliva fusionados en la piedra misma, como si la tierra hubiera absorbido y preservado el instante preciso en que la gloria de Israel se fue de ese lugar para no regresar hasta que el tiempo lo dispusiera de otra manera. Cada capa de excavación contaba su parte de la historia con la objetividad que solo los hechos físicos pueden ofrecer. Las piedras superiores, ennegrecidas por un fuego antiguo, mostraban señales de colapso repentino en lugar del deterioro gradual que el tiempo ordinario produce. Debajo de ellas, los excavadores encontraron huesos de animales carbonizados dispuestos en una secuencia que sugerían sacrificios realizados con urgencia. Tal vez las últimas ofrendas que los sacerdotes presentaron antes que el desastre llegara a consumar lo que ya era inevitable. El análisis químico de esos restos reveló trazas de aceite de oliva y grasa animal que correspondían a los ingredientes específicos de la mezcla de unción sacerdotal descrita en el Éxodo 30. No era escombro ordinario ni residuo de uso doméstico, era residuo sagrado. Las cenizas materiales de la fe misma preservadas en la piedra durante 3000 años. La doctora Naomi Kir, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, lo describió como un latido de historia congelado. Ese fenómeno extraordinario, donde el tiempo parece haberse detenido en el momento preciso en que algo significativo ocurrió, preservando los detalles que de ordinario el tiempo borra. 3000 años después de la caída de Elí, el suelo de Silo todavía lleva la huella de ese momento, el instante en que el juicio reemplazó a la gloria y el silencio reemplazó al canto. Para los creyentes que visitaron el sitio, esta puerta es algo más que arquitectura y más que un objeto de estudio académico. Es testimonio material de que los eventos que la Escritura descrita ocurrieron en lugares reales con consecuencias físicas que el suelo recuerda, aunque la memoria humana los haya difuminado. Los árboles de olivo que crecen en círculos irregulares alrededor de las ruinas, con sus raíces entretejidas en la piedra quemada de los siglos, son ellos mismos una señal que los lugareños describen con una consistencia que resulta llamativa. No importa cuántas veces se corten las ramas,
siempre regresan más fuertes y más verdes que antes, como si Silo se negara activamente a la muerte que el tiempo le tendría que haber dado hace mucho. Los académicos que estudian el ciclo profético de Israel dentro de la narrativa bíblica señalan que este redescubrimiento tiene un significado que trasciende el interés arqueológico ordinario. El arca partió de Silo en vergüenza, en el contexto de una derrota que el pueblo de Israel vivió como el abandono de Dios. Pero la Escritura promete que la gloria regresará a Sión en triunfo, que lo que fue tomado en vergüenza será restaurado en gloria, que el ciclo no termina en el punto de la pérdida, sino que continúa más allá de él. Y, junto a la puerta, el equipo de excavación descubrió también el altar de sacrificio, la estructura central en torno a la cual había girado la vida ritual de Israel durante el periodo en que Silo fue el corazón de su vida religiosa. Cientos de huesos de animales, ovejas, cabras y ganado, perfectamente preservados bajo las condiciones específicas del suelo de ese lugar, presentaban un patrón que inicialmente intrigó a los científicos del equipo hasta que quienes conocían el Levítico reconocieron su significado inmediatamente. Cada hueso había sido tomado exclusivamente del lado derecho del animal, en correspondencia exacta con el mandato de Levítico 7 y 32, que establece que el muslo derecho es la porción del sacerdote. La evidencia material coincidía con el texto bíblico palabra, convirtiendo lo que había sido tratado por algunos como norma ceremonial abstracta, en un hecho histórico tangible con huesos físicos que se podían sostener en la mano. Debajo de una jarra quebrada encontrada en las cercanías, el equipo encontró un pequeño peso de bronce estampado con la letra hebrea Aleph, el primer carácter del alfabeto, símbolo del comienzo. El mensaje que ese pequeño objeto parecía enviar desde la distancia de 3000 años era inequívoco. El sacerdocio que sirvió en este lugar cayó, pero el pacto que ese sacerdocio representaba perduró más allá de la caída. Bajo las calles antiguas de Jerusalén, en una cámara derrumbada cerca de los túneles del muro occidental, que los arqueólogos habían documentado como colapsada y sin contenido significativo en revisiones anteriores, surgió un cofre de bronce que sacudiría tanto a la fe como a la historia académica con una intensidad que los descubrimientos rutinarios rara vez producen. El cofre tenía sus bordes ennegrecidos, pero su estructura intacta, después de siglos bajo la tierra, sellado de una manera que los conservadores tardaron tiempo en comprender antes de abrirlo. Cuando finalmente lo hicieron, lo que encontraron dentro no tenía precedente conocido en la arqueología de la ciudad. Grabado en el metal verde de la tapa, había un nombre en letras latinas de la forma y el estilo propios del primer siglo de la era común, Pontius Pilatus. Dentro del cofre había 3 barras de oro, cada una grabada con la misma imagen que los conservadores describieron con una combinación de asombro académico y algo más difícil de definir. Una corona de espinas, y debajo de ella en latín las palabras manus mi lavo, que se traducen como me lavo las manos. Las palabras del gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret, inmortalizadas no en pergamino que el tiempo habría destruido hace siglos, sino en oro que había esperado en la oscuridad hasta que alguien llegara a encontrarlo. Los arqueólogos estuvieron en silencio durante un tiempo que varios de ellos describieron como inusualmente largo para profesionales entrenados en manejar descubrimientos impactantes con compostura técnica. Algunos lo llamaron una falsificación elaborada. Otros lo describieron como una firma que el tiempo mismo había puesto en un documento que nadie esperaba encontrar. El análisis metalúrgico que siguió reveló características que correspondían a las técnicas de producción de bronce del primer siglo romano, con aleaciones de estaño y plata en proporciones que los especialistas en metalurgia antigua reconocieron como específicas de ese periodo. La noche había caído sobre Jerusalén cuando apareció la primera luz en el estanque de Siloé, el cuerpo de agua que el cuarto evangelio identifica como el lugar donde Jesús envió al hombre que había nacido ciego a lavarse después de ponerle barro en los ojos y que 2000 años después se convirtió en el escenario de algo que los testigos que lo vivieron describieron con la consistencia que solo produce haber visto, algo que no admite negación fácil. No era el brillo de las linternas que los visitantes del parque arqueológico llevaban consigo. No era el reflejo de las luces de la ciudad vecina sobre el agua. Era una columna de luz blanca que surgía directamente de las aguas del estanque
elevándose desde el interior del agua en lugar de iluminar su superficie desde arriba, ardiendo con una intensidad que los testigos describieron como sin humo, sin calor, inmediato perceptible en la piel de quienes estaban cerca, con una luminosidad que iluminó los muros de piedra antigua que rodean el lugar con un color que varios de los presentes describieron como demasiado puro para explicar en los términos ordinarios con los que uno describe la luz. Algunos de los testigos cayeron de rodillas sin haberlo decidido conscientemente. Otros corrieron a sacar sus teléfonos en el instinto de registrar lo que claramente no podía desaparecer sin ser documentado, porque algo que se ve solo una vez y no queda registrado se convierte fácilmente en algo que nunca ocurrió. El fenómeno duró varios minutos, pulsando con una regularidad que algunos describieron como latidos, proyectando ondas doradas sobre la superficie del agua que reflejaban en los muros de piedra y creaban una calidad de luz que los fotógrafos que revisaron después, las imágenes tomadas esa noche describieron como imposible de replicar con ninguna fuente de iluminación artificial que conocieran. Quienes estaban cerca dijeron que la luz tenía algo que no era simplemente visual, un zumbido armónico que no era exactamente un sonido, aunque tampoco era simplemente silencio, que resonaba en los callejones estrechos de la ciudad de David con una calidad que varios testigos describieron con la misma palabra, musical, y luego desapareció, tan súbitamente como había comenzado, dejando atrás agua quieta, y un silencio que los presentes describieron como cargado de algo que no sabían cómo nombrar, pero que tampoco podían sacudirse con facilidad. Los científicos llegaron a la mañana siguiente equipados con instrumentos diseñados para identificar las causas físicas de eventos como el que los testigos describían. Las teorías surgieron rápidamente y con la autoridad profesional que da el conocimiento técnico. Una reflexión óptica de origen raro producida por las condiciones específicas de la noche anterior, una descarga eléctrica inducida por la configuración del suelo y el agua, una anomalía causada por la resonancia mineral específica de las rocas que rodean el estanque. Ninguna de estas explicaciones, sin embargo, daba cuenta del detalle que más inquietó a los investigadores cuando analizaron los datos que sus instrumentos habían recogido. La luz había surgido del agua, no sobre ella, y los instrumentos que el equipo instaló en el sitio no detectaron calor residual ni fuente electromagnética identificable que pudiera explicar el evento dentro de los marcos físicos ordinarios. Uno de los físicos presentes describió el fenómeno, según reportes que circularon después, como algo que desafiaba la categorización dentro de los parámetros que la física conoce, como algo que se comportaba más con las características que asociamos a la conciencia que con las que asociamos a la química o a la física de los campos electromagnéticos. Sacerdotes que regresaron a examinar el sitio días después de que los científicos completaran su trabajo encontraron algo que no estaba en los reportes técnicos, marcas tenues en la piedra circundante, que describieron como no quemaduras, en el sentido ordinario de la palabra, sino grabados cristalinos, microestructuras en la piedra que formaban un patrón reconocible para quienes conocen el alefato hebreo antiguo como la letra Aleph, el primer carácter del alfabeto hebreo, símbolo del principio. Desde esa noche, los lugareños que viven cerca del estanque afirman que el nivel del agua sube y baja con una regularidad rítmica que no corresponde a ningún ciclo natural conocido de precipitaciones o de variaciones del nivel freático en la zona, como si el lugar mismo hubiera adquirido, después de ese evento, una cualidad de vida que no tenía antes. Junto a los descubrimientos en el Monte de los Olivos y a la apertura de la tumba en la iglesia del Santo Sepulcro, otro elemento inusual comenzó a surgir en los datos que los sistemas de monitoreo instalados bajo la ciudad vieja de Jerusalén registraban de manera continua. No era algo que se pudiera ver ni tocar, era una vibración detectada por equipos sensibles colocados a distintas profundidades bajo las calles antiguas de la ciudad, una señal que se registraba de manera consistente en todos los instrumentos a una frecuencia de aproximadamente 111 Hz. Lo que inmediatamente llamó la atención de los técnicos que revisaron los datos no fue la frecuencia en sí misma, sino su estabilidad extraordinaria. A diferencia de las vibraciones que produce el tráfico superficial, que fluctúa durante el día y disminuye de noche, a diferencia de las señales que deja la actividad de construcción que sigue horarios predecibles, a diferencia incluso de las vibraciones sísmicas naturales que presentan variaciones características, esta señal permanecía constante hora tras hora, día tras día,
sin fluctuaciones ni interrupciones medibles. Los ingenieros del proyecto de monitoreo descartaron sistemáticamente todas las fuentes conocidas en el entorno, las carreteras principales, los sistemas de transporte subterráneo de la zona, las instalaciones de servicios públicos, la actividad industrial en los alrededores. Ninguna de ellas producía señales con las características de lo que los instrumentos estaban registrando, y a medida que los investigadores comparaban sus datos con registros similares de otros sitios del mundo, surgió un patrón que nadie esperaba encontrar. Lecturas de frecuencias comparables, aunque raras y registradas en condiciones específicas muy distintas entre sí, habían sido documentadas previamente bajo otros sitios en diferentes partes del planeta, sitios que compartían la característica de haber sido considerados sagrados por una o más tradiciones religiosas durante periodos prolongados de la historia humana. Lugares separados por miles de kilómetros y por siglos de historia diferente, pero que mostraban bajo sus cimientos un patrón de vibración de baja frecuencia que los instrumentos modernos podían medir, aunque ningún modelo físico establecido pudiera explicar satisfactoriamente. La ciencia actualmente no tiene una explicación clara para este tipo de señal, y las publicaciones académicas que han intentado abordar el fenómeno lo han hecho con la cautela que exige cualquier dato que no se ajusta a los marcos existentes. Documentado, registrado, pero sin una teoría satisfactoria que lo ubique dentro del conocimiento establecido. Cuando los científicos recibieron el acceso oficial para abrir y estudiar la tumba dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, el alcance del proyecto estaba definido de manera precisa: examinar el estado de conservación del sitio, documentar lo que encontraran y realizar el trabajo de preservación necesario para estabilizar una estructura que el tiempo y el uso prolongado habían afectado de maneras que los expertos en conservación habían identificado como prioritarias. Todo el equipo estaba preparado de antemano con los instrumentos específicos que cada tipo de trabajo requería, y la expectativa profesional de todos los involucrados era la de un proyecto técnico ordinario que produciría datos ordinarios sobre el estado de conservación de una estructura histórica muy significativa. Sin embargo, cuando la losa de piedra que cubría la tumba fue finalmente retirada, después de décadas de permanecer en su lugar, ocurrieron varias cosas que ninguno de los planes previos había anticipado. Los testigos que estaban presentes en el espacio cerrado de la tumba reportaron que una fragancia tenue y particular llenó el ambiente casi inmediatamente, no el olor del polvo acumulado durante décadas que uno esperaría encontrar en un espacio que ha permanecido sellado, no el olor de la piedra vieja y la humedad contenida que caracteriza a los espacios arqueológicos de antigüedad comparable. Era algo diferente, algo que los testigos describieron con adjetivos como ligero y dulce, y que varios de ellos dijeron que no se parecía a ningún otro olor que hubieran experimentado en ningún sitio arqueológico anterior en sus carreras profesionales. Al mismo tiempo, los instrumentos que el equipo técnico había colocado sobre la superficie de la losa de piedra comenzaron a exhibir comportamientos que los ingenieros no pudieron asignar a ninguna causa técnica conocida. Algunos dispositivos mostraban lecturas que fluctuaban sin ningún patrón reconocible. Otros dejaban de funcionar completamente cuando se colocaban en contacto directo con la superficie de la piedra, y volvían a funcionar con normalidad en el momento en que se los alejaba unos pocos centímetros. Los ingenieros verificaron sistemáticamente cada posible fuente de falla técnica: baterías, conexiones, calibración del equipo, posibles interferencias de otras fuentes eléctricas en el entorno. No encontraron ninguno de esos aspectos. El equipo había funcionado correctamente en todas las pruebas previas a la apertura y funcionaba correctamente en todas las pruebas que se realizaron después de alejar los instrumentos de la superficie de la piedra. Solo se comportaba de manera anómala cuando entraba en contacto o en proximidad inmediata con la losa específica. Algunos miembros del equipo técnico confirmaron en los reportes posteriores que la anomalía correspondía a las características de la interferencia electromagnética, pero sin ninguna fuente identificable que los instrumentos de medición disponibles pudieran rastrear. Los periodistas que cubrieron el evento notaron un cambio visible en la actitud y el lenguaje corporal de los investigadores a lo largo de las horas que duró el trabajo de apertura. Lo que había comenzado como el ambiente técnicamente enfocado y emocionalmente neutral de un proyecto
de conservación bien planificado, fue adquiriendo gradualmente una cualidad diferente, más tensa, más cautelosa, la de un equipo que está encontrando cosas que no estaban en el plan de trabajo y que no sabe exactamente cómo procesarlas dentro de los marcos que usualmente le bastan para entender lo que encuentra. Al final, cuando se miran todos estos eventos juntos y con la distancia suficiente para ver el conjunto, en lugar de quedar absorbido en los detalles de cada uno por separado, lo que emerge más claramente que cualquier conclusión específica sobre el significado de cualquier evento individual es esto: Jerusalén sigue siendo, como lo ha sido durante los últimos 3000 años de historia documentada, un lugar que no permite la indiferencia. Sus piedras han visto demasiado. Su suelo ha absorbido demasiado. Los eventos que han ocurrido en este lugar y en su entorno inmediato a lo largo de los milenios han marcado el rumbo de la civilización humana de maneras que todavía determinan cómo vivimos y cómo pensamos y qué creemos y qué esperamos. Y para quienes creen que la historia tiene una dirección, que los eventos no son simplemente ruido sin forma, sino capítulos de algo que se está escribiendo con una coherencia que solo se hace visible desde suficiente distancia. Sieda ciudad, sigue siendo el lugar donde las preguntas más profundas que los seres humanos pueden hacerse encuentran sus respuestas más perturbadoras y más insistentes, no siempre con la certeza que uno quisiera, no siempre con la claridad que haría todo más sencillo, pero siempre con un peso que no se puede ignorar y con una insistencia que no cesa, la insistencia de un lugar que ha sido escogido para decir algo que todavía no ha terminado de decirse. Hay fenómenos que los textos bíblicos describen con una especificidad que no se agota en el simbolismo. Desde el principio del registro bíblico, Dios se ha comunicado con la humanidad, no solo a través de palabras pronunciadas directamente a profetas, o escritas en piedra o en pergamino, sino a través de la creación misma, a través del comportamiento del mundo natural, en momentos específicos y de maneras específicas. El Salmo 19 abre con una declaración que no es metáfora. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese anuncio no es ruido, es comunicación deliberada a una escala que excede la capacidad de cualquier instrumento humano de medirla completamente. A lo largo de la historia bíblica, el clima en particular aparece como uno de los instrumentos más frecuentes de esta comunicación. No porque la naturaleza sea divina en sí misma, lo cual sería una confusión panteísta que los textos bíblicos rechazan sistemáticamente, sino porque la naturaleza responde a quien la creó de maneras que los humanos pueden observar, aunque no siempre comprendan. La lluvia y la sequía en el libro de Reyes responden a la fidelidad o infidelidad del pueblo de Israel de maneras que los meteorólogos modernos explicarían exclusivamente en términos de patrones climáticos y variaciones atmosféricas. Ambas explicaciones son verdaderas simultáneamente, porque el mundo creado opera dentro de los marcos físicos que Dios estableció, y esos marcos físicos pueden servir sus propósitos sin violar las leyes que Él mismo inscribió en la naturaleza. El granizo de Éxodo 9 cayó dentro de una dinámica meteorológica real, pero cayó en el momento y en el lugar, y con la intensidad que servían a un propósito que excedía la meteorología. El libro de Job, en sus capítulos finales, presenta a Dios hablando desde el torbellino y preguntando si el hombre sabe de dónde viene el relámpago, dónde están las reservas de la nieve, cuáles son los depósitos del granizo que han sido reservados para tiempos de angustia. La respuesta implícita no es que estas cosas no tengan causas naturales, sino que sus causas naturales sirven a propósitos más grandes de los que la física por sí sola puede capturar. Este marco de comprensión es importante cuando se observan los eventos recientes, porque previene dos errores opuestos. El primero es el de desestimar cualquier evento natural como puramente mecánico y sin posibilidad de significado más allá de sus causas físicas. El segundo es el de atribuir significado profético a cada tormenta y cada terremoto sin el discernimiento que la misma Escritura demanda. El centro entre esos dos errores es lo que los textos bíblicos llaman discernimiento, la capacidad de reconocer cuándo el patrón de los eventos naturales en un lugar específico y en un momento específico apunta hacia algo que la física sola no agota. Jesús mismo reprendió a sus interlocutores en el Evangelio de Mateo por su capacidad de leer el cielo y predecir el tiempo, pero su incapacidad de discernir las señales de los tiempos en que vivían. El reproche no era que debieran ignorar el clima,
sino que debieran integrar lo que veían en el cielo dentro de un marco más amplio de comprensión de lo que estaba ocurriendo históricamente a su alrededor. Cuando Jerusalén tiembla antes del amanecer y el epicentro se registra precisamente bajo el monte del templo, cuando las grietas en el monte de los olivos siguen una dirección este-oeste, que coincide con la descripción específica de Zacarías 14 y 4, cuando el nivel del agua del estanque de Siloé comienza a fluctuar rítmicamente después de un evento de luz inexplicable. La pregunta no es si los geólogos y los hidrólogos pueden describir los mecanismos físicos de cada uno de esos eventos individualmente. Pueden, y esa descripción es válida e importante. La pregunta es si esos mecanismos físicos son la totalidad de lo que está ocurriendo, o si sirven, como tantas veces antes, en la historia que los textos bíblicos registran, a un propósito que los excede. Esa pregunta no puede responderse con certeza desde el exterior de la fe, pero tampoco puede descartarse desde el exterior de la honestidad intelectual. Desde el principio mismo de la Escritura, Dios estableció el mundo visible como el escenario en el que se desarrolla la relación entre Él y la humanidad. Ese escenario no es neutral ni inerte. Responde: la tierra abrió su boca en el desierto y tragó a Coré, sus compañeros. El sol se detuvo sobre Gabaón mientras Josué combatía. Las aguas del Jordán se dividieron para que Israel pudiera cruzar, y luego se dividieron de nuevo en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue bautizado en esas mismas aguas. La roca del desierto produjo agua cuando Moisés la golpeó con su vara. En cada uno de estos casos, lo que ocurrió tenía un mecanismo físico real y un significado teológico real, y ninguno de los dos niveles anulaba al otro. El milagro no era la violación de la física, sino la física al servicio de un propósito más grande que la física sola no puede articular. Y en el contexto de todos los eventos recientes alrededor de Jerusalén, esa comprensión doble es la que permite ver sin distorsión lo que está ocurriendo, eventos físicos reales que pueden ser descritos en términos científicos, y al mismo tiempo eventos que por su ubicación, su sincronización y su dirección plantean preguntas que las ciencias físicas no están equipadas para responder. La Iglesia del Santo Sepulcro ha sido durante siglos el escenario de uno de los fenómenos más documentados y más difíciles de explicar dentro del calendario religioso de Jerusalén, el fuego sagrado que aparece cada año en la vigilia de la Pascua ortodoxa, emergiendo de la tumba que la tradición cristiana oriental venera como el lugar donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Lo que hace que este fenómeno sea particularmente difícil de desestimar no es su espectacularidad, que la tiene, sino su consistencia a lo largo de siglos de observación y documentación por parte de testigos de tradiciones religiosas muy diferentes, algunos de ellos genuinamente escépticos, que regresaron con la misma descripción. Las velas de los presentes se encienden con un fuego que, según todos los testimonios consistentes, no quema la piel durante los primeros minutos de su aparición, período en el que los fieles suelen acercar las llamas a sus rostros y manos sin sufrir quemaduras. Solo después de ese período inicial, el fuego comienza a comportarse como el fuego ordinario. La luz azul, que a menudo precede a la aparición del fuego, descrita como una luminosidad que emerge de la tumba misma, en lugar de iluminar su superficie desde afuera, ha sido reportada con características tan consistentes a lo largo de tanto tiempo y por observadores tan diversos que resulta extraordinariamente difícil atribuirla exclusivamente a la sugestión colectiva o al efecto de la vana expectativa sobre la percepción. Los instrumentos científicos instalados en el sitio durante restauraciones recientes registraron interferencias electromagnéticas que los ingenieros no pudieron asignar a ninguna fuente identificable. Una repetición del patrón que aparece una y otra vez en los sitios de Jerusalén que están siendo discutidos en este contexto. El fuego sagrado no ocurre una sola vez y desaparece en el registro histórico. Ocurre cada año, en el mismo lugar con las mismas características, como un latido del ciclo litúrgico de una ciudad que no ha olvidado lo que ocurrió en ese lugar ni ha dejado de esperar lo que todavía debe ocurrir. Desde el comienzo de los tiempos, la Escritura presenta la historia de la relación entre Dios y la humanidad no como una serie de eventos desconectados que ocurren al azar en el tiempo, sino como una narrativa con una dirección y un destino. El libro del Apocalipsis
el texto más denso de imágenes proféticas en el Nuevo Testamento. No pretende ser una descripción detallada de eventos futuros que puedan ser leídos como un calendario. Es una revelación, en el sentido literal de esa palabra, de la estructura más profunda de la historia, de la manera en que las fuerzas que compiten por el destino de la humanidad tienen un árbitro que excede a todas ellas, y que garantiza que la historia no termina en el caos, sino en algo que los textos describen con la palabra Shalom, con paz, que es también completitud, justicia restaurada, relaciones reparadas. Todo lo que está ocurriendo ahora en Jerusalén y en su entorno, todas las señales y los fenómenos y los descubrimientos y los sueños y las vibraciones y las luces, todo eso existe dentro de esa narrativa más amplia. No como prueba de que el fin del mundo es inminente en el sentido que la cultura popular da a esa frase, sino como señal de que la historia está avanzando hacia su conclusión, que los capítulos que quedan por escribirse están siendo escritos, que el autor de la historia no ha dejado de trabajar. Y para las personas concretas que leen estas palabras o las escuchan y que tienen que vivir sus vidas en un mundo que se siente cada vez más incierto y más acelerado y más difícil de comprender desde dentro, lo que todo esto significa en términos prácticos, no es una razón para la angustia, sino una invitación a la claridad. Claridad sobre lo que permanece cuando todo lo demás se mueve. Claridad sobre lo que vale la pena construir y sobre qué base construirlo. Claridad sobre la diferencia entre lo que se ve con los ojos y lo que se sabe con algo más profundo que los ojos. Porque la Escritura no nos llama a descifrar todos los eventos con exactitud, ni a predecir los tiempos con precisión. Nos llama a vivir con los ojos abiertos y el corazón preparado, a estar presentes en el momento que nos ha tocado vivir con toda la conciencia que podemos reunir, a no dormir cuando el mundo alrededor parece estar despertando a preguntas que hace mucho deberían haber tenido respuesta. Hubo algo en el modo en que el suelo de Jerusalén se movió antes del amanecer en ese periodo específico que fue diferente de los eventos sísmicos ordinarios en más de una manera. El movimiento ocurrió antes de que la ciudad despertara, cuando las calles todavía estaban vacías, y el silencio de la madrugada hacía que la percepción de quienes estaban despiertos en ese momento fuera más aguda de lo habitual. No hubo acumulación gradual que los instrumentos sísmicos pudieran haber registrado como advertencia previa. Fue como si el suelo hubiera tomado una decisión súbita, como si algo que había esperado su momento hubiera decidido finalmente actuar. Dentro de los segundos que duró el movimiento, la ilusión de estabilidad que permite que la vida cotidiana continúe sin que nadie piense demasiado en lo que está debajo de sus pies, se disolvió completamente para todos los que lo experimentaron. Piedras antiguas que habían sobrevivido guerras y conquistas se desplazaron. Caminos que habían sido recorridos por peregrinos durante siglos abrieron grietas. Paredes de contención que debían permanecer inmóviles se inclinaron hacia ángulos que no correspondían a ninguna posición estructuralmente estable, y lo que inquietó a los residentes que luego compararon notas no fue tanto la magnitud del movimiento, sino algo más sutil: la dirección de las grietas. Todas seguían el mismo eje, todas apuntaban en la misma dirección, de oriente a occidente, sin desviaciones, sin las irregularidades que se esperarían de un movimiento sísmico producido por la presión aleatoria de las fallas tectónicas ordinarias. Era como si el suelo no simplemente hubiera cedido, sino que hubiera sido cortado a lo largo de una línea invisible que alguien con suficiente conocimiento podría haber trazado de antemano. Los instrumentos sísmicos que registraron el evento mostraron algo que añadió otra capa a la dificultad de explicarlo, completamente dentro de los marcos geológicos estándar. Los microtremores que siguieron al movimiento principal no correspondían al patrón de las réplicas habituales de los eventos sísmicos ordinarios, que típicamente siguen una distribución estadística predecible en magnitud y frecuencia, mientras la tensión restante se redistribuye por la zona afectada. Estos micromovimientos eran demasiado regulares, demasiado persistentes, con una frecuencia que no variaba de la manera que la geología esperaría. No seguían los rastros de ninguna falla conocida en los registros geológicos del área, y aparecían no solo debajo de Jerusalén, sino en una distribución geográfica más amplia que incluía puntos que los observadores comenzaron a notar como ubicaciones que no eran aleatorias dentro del mapa de la región y de su historia. El texto de Zacarías 14:4 que describe el Monte de los Olivos dividido de oriente a occidente
fue escrito aproximadamente 500 años antes de la Era Común, sin acceso a ningún instrumento geológico ni a ningún conocimiento del sistema de fallas sobre el que Jerusalén se asienta. Y sin embargo, la dirección que ese versículo específico menciona coincide con la dirección que los instrumentos modernos están documentando. Esa coincidencia puede tener muchas explicaciones, pero lo que resulta difícil de ignorar es que la tiene. En el Valle de Hinnom, el lugar que la geografía de Jerusalén sitúa al sur de la ciudad vieja y que la historia bíblica llama con variantes del nombre que dio origen a la palabra Gehenna, los trabajos arqueológicos de preservación del área expusieron durante este periodo cámaras y estructuras funerarias que habían permanecido selladas durante siglos. El Valle de Hinnom no es cualquier sitio arqueológico. En la historia bíblica es el lugar que Josías profanó en el contexto de sus reformas religiosas, el lugar que Jeremías usó como símbolo del juicio que vendría sobre Judá, el lugar cuyo nombre pasó a ser el símbolo del destino de quienes se apartaban de Dios en la literatura del Segundo Templo, que estructuras asociadas a ese espacio cargado de significado, específicamente ligado al juicio, y la advertencia comenzaran a emerger precisamente durante el mismo periodo en que tantas otras cosas estaban ocurriendo en Jerusalén. No pasó desapercibido para quienes observaban el conjunto, no porque los trabajos de preservación hayan sido motivados por ningún propósito diferente al de la conservación del patrimonio histórico, sino porque los lugares que emergen en este periodo particular son los lugares que el mapa bíblico de Jerusalén conecta con los temas que están en el centro de todas las conversaciones que rodean los demás eventos: juicio, advertencia, memoria, transición. Lo que todas estas conversaciones tienen en común, lo que los une, más allá de la diversidad de sus contextos específicos y de la diversidad de las perspectivas desde las que son observados, es la pregunta que inevitablemente suscitan en quienes los toman en serio. ¿Qué tipo de vida quiero construir en un mundo que se está moviendo de esta manera? No una pregunta abstracta, sino una pregunta concreta, con consecuencias que afectan las decisiones cotidianas sobre qué vale la pena perseguir, qué relaciones vale la pena cultivar, a qué se le dedica el tiempo que no es renovable, en qué fundamentos se edifica la existencia. La Escritura no da respuestas a todas las preguntas sobre el calendario profético con la precisión que algunos quisieran, pero da respuestas claras y consistentes a la pregunta más importante de todas: ¿cómo vivir en cualquier tiempo, especialmente en los tiempos inciertos, con la claridad y la profundidad y la conexión con lo que perdura que hacen posible atravesar cualquier tormenta sin perder lo esencial? Hay una razón por la que todas las grandes tradiciones de fe que emergieron del tronco común de la revelación bíblica mantienen su mirada sobre Jerusalén, incluso en los siglos en que la ciudad estuvo en manos de otros, incluso en los periodos en que sus templos estuvieron destruidos y sus calles en silencio. No es sentimentalismo ni apego irracional a un pedazo de tierra entre otras tierras. Es que la narrativa que esos textos transmiten ubica a Jerusalén como el lugar donde el hilo de la historia humana y el hilo de la historia divina se anudan de maneras que no tienen equivalente en ningún otro lugar del mapa. Cuando ese lugar tiembla, cuando sus puertas selladas parecen moverse, cuando su suelo revela lo que guardó durante siglos, cuando su cielo muestra comportamientos que los testigos no pueden olvidar, la pregunta que surge no es solo geológica, ni meteorológica, ni arqueológica. Es la pregunta que siempre estuvo al fondo de todo lo que esos textos cuentan. ¿Qué significa esto para mí, aquí ahora, en la vida concreta que estoy viviendo? Y esa pregunta, más que cualquier señal exterior, es la que merece la atención más seria que podamos darle. Si algo de lo que se ha descrito en este video te ha movido interiormente, si has sentido esa incomodidad particular que produce reconocer en los eventos del mundo una escala más grande que la que los análisis cotidianos acostumbran a capturar, no la desestimes, no la reduzcas a algo que ya sabes cómo categorizar. Quédate con ella el tiempo suficiente para dejar que te haga la pregunta que merece ser hecha, porque en la tradición bíblica, la incomodidad que produce reconocer que el mundo no es simplemente el resultado de fuerzas físicas sin dirección ni sentido no es una señal de irracionalidad. Es el inicio de la sabiduría. Dale like, comenta y suscríbete antes de que la próxima señal emerja de las piedras de Jerusalén. Porque esta ciudad guarda sus secretos con una paciencia que desafía el tiempo y que ningún poder humano ha logrado agotar. Pero no los guarda para siempre,
y nunca lo ha hecho. Y cuando llega el momento de revelarlos, lo hace de maneras que transforman profundamente y de forma duradera a quienes han tenido la disposición de estar prestando atención cuando ocurrió.